en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidas a la que va a ser la última edición de esta temporada del podcast La Cosa. Bueno, evidentemente porque era un podcast para el seguimiento de las elecciones y para algún distraído que no se haya enterado, las elecciones se terminaron, la campaña electoral por lo menos para las elecciones presidenciales terminaron y tenemos presidente electo que es Yamandu Orsi, que estará asumiendo la presidencia el próximo 1 de marzo, falta un montón y obviamente la cuestión política sigue, hay un gobierno para armar, un gobierno para pensar, hay resultados todavía para analizar, si bien han pasado ya unos cuantos días y supongo que todos los que están del otro lado estarán ya un poco cansados de las explicaciones, siempre queda alguna vueltita más de tuerca para darle. Y en este momento vamos a recibir a quien nos va a estar acompañando en este último episodio de la primera temporada del podcast La Cosa, que es Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar contigo. Bueno, un gustazo tenerte acá y los temas son un montón. Vamos a tratar de que en la conversación mirar más hacia el futuro que la retrospectiva, pero bueno, se impone un poco la retrospectiva para comenzar la charla. Preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento? Feliz. La felicidad es uno de los sentimientos más encantadores, porque no son tantos los momentos de felicidad a lo largo de un día, ni a veces son episodios de algunos minutos, a veces son episodios de algunos días. Es natural que en la vida te pasan cosas que no deseas, familiares que se te enferman, Más bien, familiares que fallecen, cosas que te van pasando, amigos que se van del país, exilios duros, pero cuando viene un momento de felicidad es que hay que asumirlo como tal, ¿no? Los que nos formamos en el humanismo cristiano, los que convivimos con Perico Pérez Aguirre a través de la convivencia o de la lectura, entendemos siempre que hay que darle un sentido a la vida, que vale la pena darle sentido a la vida, y le das sentido a la vida cuando vas a una obra de teatro, cuando mirás una película, cuando abrazás a un amigo, cuando vas un rato a la playa, cuando pescás, cuando haces algo que te da satisfacción, cuando contribuís solidariamente con algo sin esperar nada a cambio, cuando militás por un partido político, cuando haces acciones sociales. Y el sentido de la vida no tiene que ver con tener dinero, tiene que ver con tener ideas, con tener afectos, con tener amores. Y finalmente el amor, si no hay amor, que no haya nada, y es bastante parecido a eso, ¿no? ¿En qué momento tuviste la certeza de que el Frente Amplio iba a ganar las elecciones? ¿En qué momento de este periodo, desde que asumiste, desde que ganó la calle Pou 2019? ¿En qué momento? Terminó la interna. Cuando terminó la interna, esa noche creí que el Frente Amplio empezaba a dar vuelta una página de victoria. Se había consolidado una fórmula muy potente con Yamandu y Carolina. El Frente Amplio había votado por encima de los 400.000 votos que nos habíamos propuesto. Que todos los analistas... jugaste, ¿no? Que todo el mundo decía, no, bueno, Pereira pone esta expectativa y si votan 300.000 va a quedar como la gente pinchada. Se equivocaron los analistas, pero no los escuché de hablar más después de eso. Algunos reconoció... Yo reconocí, yo dije, no, me parece que hay que setear las expectativas más abajo. Y bueno, tenía razón. Este año me pasé diciendo, no, tenía razón Pereira y no yo, bueno. Ya, era una expectativa que también se basaba en mucha información, claro, que el Frente Amplio profesionalizó con Agustín Canzani y con otros compañeros, Fernando Sass, Natalia Cerenza, probablemente me olvide de algunos sociólogos, del equipo de la presidencia, Jorge Gota, que le fuimos dando sentido a la información que recibíamos, a los focus group que podíamos armar, pero también al focus group más grande que se había hecho en la historia del Uruguay, que se llamó el Frente Te Escucha, que había visitado más de 1.800 organizaciones sociales y más de 100 rurales, con lo cual, digamos, ahí había una puerta abierta a todo lo que la gente nos había querido decir. Bueno, yo en ese momento me pareció que esa noche se empezaba a germinar la victoria. El abrazo de Carolina y de Yamandu me conmovió. Era potente aparte la imagen. Era muy potente. Y estar ahí cerca fue realmente conmovedor, porque eso lo trabajamos durante mucho tiempo. Obvio. Teníamos la certeza que iba a pasar, pero verlo en el momento fue conmovedor, como abrazarlo el otro día. Ni bien supo el resultado, fue conmovedor. Haber tenido el privilegio de estar en esa piecita donde
estaba Yamandú, Carolina, los compañeros que hacían la proyección de escrutinio, el Pacha, Camilo y yo, fue realmente muy potente. Y podernos abrazar y decirnos que nos queríamos, ¿no? Que valía la pena haber hecho tanto esfuerzo, que valía la pena haber sacrificado tantas cosas por el bienestar colectivo. Y bueno, valió la pena. Y cuando agarraste la presidencia del Frente, ¿no? Cuando fuiste a selección y agarraste este era el objetivo principal, Sí, total. ¿no? Era volver al gobierno. El único no digo porque en el medio había que cumplir otros. Y aparte los partidos trascienden las elecciones sí, y bueno. Y yo no soy el que creo que si no ganás no hay cosas para hacer, porque si no, no hubiera elegido este periodo que elegí para dirigir al Frente Amplio. Yo asumí el Frente Amplio, empecé a pensar la posibilidad del Frente Amplio en 2021. Y aparte el Frente estaba de capa caída mal. Tenía 30% de intención de voto. Sí, trabajaba, militaba. Se habían perdido intendencias. Se habían perdido casi todas. Sí. Militaba en un movimiento que tenía solidez, era presidente de la central sindical, tenía una historia dentro de ese lugar de más de 30 años, y me lo propuso Pepe y Marsilia y otros compañeros de Fuerza Renovadora, entre ellos Ewe Vaz y alguno más, La Robla. Y bueno, lo empecé a pensar. Y en un momento dije, bueno, sí, es importante para el país que el Frente Amplio gane. Yo creo que tengo algunas características de construir equipos y de surcir como para llegar a construir el Frente Amplio, la herramienta política a la altura de las necesidades. Tenía compañeros que me podían ayudar en esa tarea, particularmente Daniel Mariño, que ya era mi secretario político dentro de la Central Obrera y que tenía un papel destacado. Él no lo va a saber públicamente, pero tiene un papel destacado en la organización, en el pensamiento estratégico. Sabía que podía contar con Gustavo Leal y que podía contar con Verónica Piñeiro. Ya había hablado con unos cuantos compañeros para que fueran presidentes de comisiones. Que me Estaba bastante atada esa vaca, digamos. Sí, cuando me dijeron empecé a pensar, porque nadie dirige solo, digamos, solo algún maniático piensa que puede dirigir solo. Y bueno, de alguna manera se consolidó ese equipo fue mucho más potente que incluso lo que yo imaginaba. Lo ensamblamos con lo que ya había en el Frente Amplio, que era potente. O sea, motivamos lo que ya había en el Frente Amplio. Buena parte de las presidencias quedaron quienes estaban. Por ejemplo, yo no conocía ni a Damián Payotti, que era el secretario de Comunicación, ni a Flavia García. No los conocían, es que nunca los había visto. Simplemente gente en la que yo confío me habían dicho, se puede confiar en estas personas. Y yo los dejé porque nunca tuve un espíritu de cambiar las cosas porque sí. Y quedaron. Y decidimos nombrar una comisión del interior que funcionara estrictamente para el interior y que solo lo integraran hombres y mujeres que militan en el interior. Porque esa tentación de los montevideanos de dirigir el interior como si lo conocieran, es una tentación errática, porque nadie conoce más su lugar o su pago que aquel que vive en él. Y lo pusimos a cargo del compañero Aníbal Pereira, que cumplió una tarea espectacular. Y bueno, de ahí vinieron los votos, ¿no? Realmente espectacular, porque todo lo que yo te diga que yo hice, probablemente lo hice. Pero probablemente haya elegido bien el equipo, ¿no? Y bueno, yo me maté, pero probablemente lo que hice fue elegir bien el equipo. Entendimos que había que ir hacia la lógica de la igualdad y nombramos una presidenta de género y feminismo, a Patricia González, que es un cuadro político altísimo, de altísimo valor. Sí, una grande la pata. Y que tiene un trabajo social muy importante y realmente que ha hecho un trabajo muy, muy valioso. Construimos una comisión antirracista y pusimos a Alicia Esquivel y pusimos en Derechos Humanos y Silva. Y pusimos en Derechos Humanos a Adriana Barros, una compañera que había trabajado intensamente en esta área. Es decir, ampliamos las características del Frente Amplio y construimos un Frente Amplio más nacional. Y después decidimos algo que era duro, lo escribimos papel sobre piedra, que íbamos a estar 40% de nuestro tiempo real en el interior, en los interiores. Y eso es más o menos 2 o 3 días todas las semanas de tu vida. Es tu vida. Y estuvimos entre 3 y 4 días de cada semana en el interior. Y estuve yo, pero estuvieron los senadores, estuvieron los intendentes, Carolina y Yamandú, estuvo Lima, estuvieron los diputados y diputadas, estuvieron los alcaldes y alcaldesas. En un momento Leal empezó como buen sociólogo a construir una información más desgranada y llegó a la conclusión de que habíamos hecho la gira más de 1000 personas. Claro, en la gira, ¿no? 3 años, sí. que eran
más o menos 510 hombres y 490 mujeres, con lo cual habíamos cumplido con la paridad. Entonces, todos estos avances pueden ser minúsculos si no los ves en la globalidad. Sí, no. Son Ahora invisibles y si perdías, nadie se iba a acordar. Ahora que tenemos un Frente Amplio que tenía 386 comités, tiene 496. 110 comités más de lo que tenía. Quedamos a 4 comités de llegar a los 500 que nos habíamos propuesto. Duplicamos la cantidad de militantes. Duplicamos las personas que vienen a votar desde Buenos Aires. Mejoramos la votación en todos los departamentos del país, ganando en 12 departamentos de los 19. En segunda vuelta ganamos en 5, contra todos juntos en 5. Es una locura lo que nos pasó. Entonces, digamos, la felicidad se justifica porque fue un trabajo muy largo, muy metódico, de mucha coordinación con Pacha Sánchez, con Camilo Cejas, con quienes estaban al frente de organizar los actos en el interior. Tuvimos la valentía de separar los equipos en la fórmula y el equipo de presidencia para que hubiera 2 giras simultáneas. Una muy importante en la que estaban los candidatos, pero otra que servía de apoyo, en la que iba yo con senadores o con senadoras, y en esta etapa del balotaje particularmente hicimos todo el país con senadores y senadoras. Esto tuvo un valor que finalmente la gente lo valoró, ¿no? No, y además también como una reivindicación de la vieja política, en el buen sentido, no la vieja política de la acomodo, no sé qué, sino la vieja política de decir, hacer política de trillar los territorios, de hablar con la gente, porque aparte durante la campaña hubo muchos palos también, acá también, me culpa que hago yo como politólogo y otros colegas, y vos decimos, che, ¿por qué la campaña del Frente Amplio es así? ¿Por qué el Frente Amplio, esta cosa, digo, yo no dije esconden al candidato, me pareció un bolazo, pero digo, ¿por qué esta idea de que no tanta presencia en los medios tradicionales, montevideanos de alcance nacional? ¿Por qué ese énfasis? Pero bueno, más allá de que con el diario El Lunes la campaña da el resultado que tiene que dar, pero a mí no me gusta analizar por el resultado, porque si no es como en el fútbol, si la pelota pega en el palo y entra, fue un buen partido, y si pega en el palo y sale, y no, para mí los argumentos tienen que valer de los dos sentidos. Pero explícanos un poco, sobre todo a la gente que de repente, que era frente amplista, que estaba militando, que estaba acompañando al frente, pero estaba antes de la elección, no entendía la estrategia del frente, o estaba caliente, o decía, ¿por qué lo esconden? Que Yamandú no es tan mal, o que habló mal en 2 entrevistas y lo mandaron al banco de suplentes. Frente a eso que se generó, ¿cuál es tu respuesta? Que ahora ya terminó la elección y la podés contar. Siempre fue mesura. Nosotros sabíamos que Yamandú tenía mucho para dar en las entrevistas. Uh-huh. Priorizamos el interior del país. En esas entrevistas en el interior del país atendió a periodista por periodista. Ninguna pregunta quedó sin responder. Esos programas en las mañanas de las radios del interior son los programas más escuchados de ese departamento. Uh-huh. Nosotros tenemos esa idea centralista de que la gente que vive en el interior toda la mañana la dedica a mirar los canales montevideanos, claro, o las radios montevideanas, y eso es muy alejado de la realidad. La gente elige la radio de su pueblo. Y si vas a un pueblo, cualquiera, elegí el pueblo que quieras, y si cuál es la radio que se escucha acá, te la va a contestar el almacenero, el carnicero, y dependiendo de cuál te va a decir la más escuchada es tal emisora, la más escuchada es tal otra, tal programa. Y Montecarlo en todo el país. Y Montecarlo en todo el país con Aquí está su disco. Entonces, digamos, teníamos la idea de que eso iba a funcionar y funcionó. Y llegamos al 44% de los votos, que es un guarismo que supera en 120.000 la elección del año 2019. Pero quedó esa sensación de que se podía más en primera vuelta. Bueno, se podía más, eso no se sabrá nunca, eso es contrafáctico. Pero ustedes también lo decían. Teníamos inconvenientes que superar, tuvimos un plebiscito que nos dividió. Complicó. Y que finalmente probablemente no lo pudimos manejar 100% bien, aunque yo creo que lo navegamos razonablemente bien. Que no había otra forma. Cuando hay dos posiciones a administrar, ahí es cuando se demuestra la templanza de una organización, porque pudimos, en un tema complejo donde había posiciones bien enfrentadas o discordantes, pudimos administrarlo. Y no se fue nadie. Se fue nadie. Eso es muy importante. Llegamos a este guarismo que fue muy importante, con 48 diputados y 16 senadores, y nos propusimos ganar la elección en segunda vuelta, y ahí no faltó nadie a la cita. Nadie se podría. El último día que nos juntamos, que fue el viernes o el sábado, nos dijimos una frase que era real: no nos podemos reprochar nada. Claro. Todo lo que había para hacerlo hizo la fórmula. La compañera Carolina con su pierna complicada realmente. Sí. Se la veía que pero no bueno, se le adjudicó Montevideo y fue a cuánto lugar de Montevideo pudo, y ni bien mejoró un poquito fue a Ciudad del Plata, y ni bien mejoró un poquito hizo Canelones. Yamandú salía a Roque Herrera el resto del país. Los senadores cubrimos la parte que no se iba a poder cubrir con una sola persona,
Y realmente entonces no nos podíamos reprochar nada. Pero allá por septiembre, ¿no estuvo esa sensación de, che, hay que guardarlo a Yamandú? ¿O Yamandú No, tuvo no. alguna salida? No sé, alguna entrevista que todos la vimos, que decís, bueno, no sé, pifió un poco, pero no se dio como un Pifiamos efecto. todos. Ah, claro, aparte cuando hablas todos los días, 10 veces al día, ¿qué Es lo querés? que yo hablo, yo tengo un equipo de comunicación que es bárbaro, que está Erika Hoffman y el Flaco Invernici Ujú. y varios compañeros más, algunos los puedo nombrar y otros no, Santi Brun, y revisamos las cosas que decimos y Claro. qué queremos expresar y qué queremos comunicar desde el punto de vista estratégico. Y aún así, cuando haces muchas entrevistas, puede tener un error. No, te puedes calentar. Te puedes calentar, sí, te sí. sacás y bueno, y estos locos vienen y te rezongan con razón, porque hay una estrategia del Frente Amplio que vos no la podés quebrar. Y Porque pero pasó por eso tostado en un momento con Yamandú. Con decir, Yamandú che, no pasó, Yamandú hizo una campaña para mi gusto, ¿no? Excepcional. Su mensaje fue coherente. En ningún momento utilizó un insulto, un agravio, una consigna hiriente, una consigna negativa, una frase negativa. Y recibió bueno, todo. desde la campaña que le hicieron desde en la marzo. campaña sucia hasta compararlo con un dibujito animado, hasta subir un dibujito animado a un tablado. Sí, y eso- esas personas eso no le jugó en sienten contra, vergüenza. eso, ¿no? Eso le jugó en contra a ellos, pero ¿no? tienen que sentir vergüenza, pues estamos hablando de la política uruguaya. Eso no está raja. Esta no es una república bananera, es la República Oriental del Uruguay. Entonces también hay que respetar. Y aún así, en ese momento, siguió, digamos, la orientación de campaña, como la seguimos todos. Yo hubo momentos en la campaña que me retraje, Claro. porque la campaña sí lo pedía, y momentos que la campaña me pidió que saliera más y salí más. Y todos tenemos que ser funcionales a la campaña, porque de lo contrario, cada uno se cree experto. Claro. Digamos, y yo no tengo esa expertise, y quienes la llevaban adelante sí, y a la postre dio resultados. Ganamos la elección, la ganamos por un margen importante, y claro que hay cosas para revisar, como en toda campaña, y eso lo vamos a hacer. No, y además El compromiso que yo tengo, que le voy a dejar al próximo presidente del Frente Amplio, cuáles fueron los errores de campaña, que probablemente no se hagan públicos, porque no tiene ningún no tiene sentido, por qué, pero que sí el presidente sepa, conozca cuáles son las cosas que pudimos hacer mejor. Tal vez no fueron errores, pero sí las podríamos haber hecho mejor. Y lo otro es que nos ganaban en publicidad 3-1. sí, eso se dice poco, ¿no? Se dice pero es la poco, realidad. la plata que sacan estos partidos, yo no sé de dónde la sacan, pero Y nadie sabe. Ni la podés corte electoral. pensar que son más de 30 millones de dólares. Claro. Y podés pensar que hay cosas que no las estás cuantificando, pues yo no sé a cuántos le pagaron repartir lista, ni tengo idea Y no va a estar escrito en cuántos ningún lado. millones Nada de de eso. volantes hicieron, ni tengo idea cuántas camionetas contrataron, ni cuántos taxis, sé que lo hicieron. Sí, obvio. Porque solo caminar por la calle para saber ni cuánta gente de las iglesias sacaron, yo no tengo ni idea, pero sé que hubo. Ahora, contra todo eso, contra la campaña del presidente que opinó del plebiscito que no tenía nada que ver con una ley de él, Y nombraba el Frente Amplio. y nombraba el Frente Amplio, Sí, con nombre cada y vez que apellido. tuvo ganas, claramente violentó la Constitución. En noviembre no fue al G20 porque se quería quedar en la campaña electoral de su país, Sí, lo dijo. participando activamente. O sea, no preciso yo decirlo porque lo dijo él. Y aún así, su gobierno no fue reelecto. Entonces, el gran perdedor es la calle Pou. Porque la campaña del Partido Nacional, seguramente él no estaba alejado de ella, planteaba reelegir un buen gobierno. Y la gente no lo religió. Eligió a Yamandú, eligió el cambio, eligió el gobierno que gobierne la honestidad, eligió un gobierno que tuviera cambios en favor de la gente, y eso claramente es un enorme beneficio para el Frente Amplio. Igual ahí hubo movimiento en la campaña, porque ustedes arrancaron con la idea de este mensaje, el gobierno fracasó después de que gobierno honestidad, y esos mensajes duraron poco. O sea, o algo pasó Todos ahí, no prendieron. duraron lo que tenían que durar. No, pero ¿Cuántas? se hubieran quedado. Si Vos, los eslogans eran buenos, los dejás. Eran buenísimos. ¿Pero por qué te A, sacaron? a 70, A ver. 70 pasacalles Sí. le respondieron todos los ministros de gobierno, todos los senadores. Lo hicieron calentar seguro, pero... Entonces, digamos, ahí había una clave. El gobierno había fracasado. Ujú. ¿Y por qué había fracasado? ¿Porque a mí se me ocurra colocar una consigna en una pancarta? No, porque no habían cumplido con su programa. Y vos leías el programa, el compromiso por el país, y leías qué habían hecho, y ellos mismos decían que no habían cumplido con su programa. Cada tanto rato aparecía un senador, un diputado diciendo qué parte del programa no habían cumplido. Y de hecho el país hizo una columna sobre cumplimientos e incumplimientos del programa. Era increíble la columna, Sí. porque hecha por el país. Pero claro, en el país también trabaja gente independiente, que hace periodismo Total. independiente, que publica Está notas. lleno de que gurises, son- los periodistas del país son todos chiquilines, Sí, sí, de mirá, notas tienen 30 años. interesantes.
Entonces, esa fue muy interesante. Y esa fue muy importante para el Frente Amplio. Pero no era una campaña que se pensaba para utilizar en campaña, era una campaña que decía, vos, acá hay un gobierno que fracasó y este país precisa una alternativa. Y eso los Frente Amplistas lo entendieron y también un grupo muy importante de la sociedad. Y luego también se pasó a que gobierne la honestidad y esa etapa era una etapa, había una estrategia. Yo no te puedo traer acá el papel de la estrategia porque me matarían quienes lo elaboraron y yo no quiero incumplir mi pacto de silencio, pero realmente la estrategia de campaña se cumplió en su totalidad. Y el resultado es llamando a un presidente. O sea, Chasquetti decía que el tema de la corrupción, de la falta de transparencia y todo, en alguna medida él atribuía que ese tema a la larga había pesado. A mí no me da la impresión de que eso haya definido la elección. Cuando hablas con la gente, sí. Conversá con la gente. Salí en tu barrio y preguntá, ¿hubo actos de corrupción en este gobierno? Y todos te nombran 3 o 4. Y te nombran la molestia que tienen por eso. Entonces, es la preocupación principal que tiene, porque la encuesta no es. La principal es comer. Obvio. Pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, poder llevar a tus hijos a la escuela, que aprendan, hacer los deberes. Esto vendrá en el lugar 50, pero en el lugar 50 incide. Además hay algo yo creo que el gobierno tuvo un problema que es que yo al menos lo que veo es que hay algunos indicadores de la macroeconomía que el gobierno tenía relativamente bien controlados, pero que por ahí no eran las cosas que eran más visibles en la vida de la gente. Porque vos podés decir, o sea, que sí, que el gobierno hizo un esfuerzo por controlar la inflación, que el gobierno hizo un esfuerzo por reactivar la economía después de la pandemia, que el gobierno creó puestos de trabajo. Podemos entrar en la pelea si fueron 50.000, 60.000, 90.000, 100.000, no me interesa, pero se reactivó la actividad económica. Ahora, en la vida concreta de la gente había otros temas que evidentemente pesaron más. ¿Cuánto rinde la plata? ¿Qué tipo de laburo estabas pudiendo conseguir? Yo estaba manejando una cifra que era que durante los gobiernos del Frente Amplio los salarios habían crecido 64%. Sí. Que era una cifra real. Y que en este gobierno, durante 40 meses, se habían perdido entre 45 y 60 jornales. Y que eso suponía 7.400 millones de dólares de acuerdo a un trabajo del Instituto de Economía. Y el sábado fui a lo del Pepe a visitarlo, ya había quedado, no había ido durante su recuperación para no embromarlo. Él ya había hecho alguna actividad de campaña y bueno, hablé con Lucía, el día anterior habíamos atendido a las delegaciones internacionales en nombre de él, que fue un honor, pero al mismo tiempo me dio pena que no hubiera podido estar. Pero bueno, Lucía, yo sé la fortaleza que tiene, bueno, y la verdad que fue una reunión preciosa, porque contamos un poco la historia del Frente Amplio, Lucía contó el diálogo interpartidario, una cosa bellísima, la importancia de tener un organismo electoral en el que todos creemos. Eso es tremendo, ¿no? No nos destacamos lo suficiente, porque cuando el otro día el escrutinio de la Corte... la gente del exterior nos miraba, ¿viste? Completamente, nadie discutiendo ni un punto ni una coma. Nada. ¿No? Y nosotros perdimos por 30.000 votos. Y eran gobierno, y en el referéndum perdimos por 30 y pico de mil votos. Y cuando el Frente 15 años de gobierno anda a otro partido que está hace 15 años en el gobierno, decís que perdió una elección por 30.000. Y bueno, ese día fui a lo de Pepe y Pepe tenía un listado ahí. Bueno, no sé con quién lo habría hecho, con qué economista lo habría hecho, o si él lo habría hecho, pero estaba bien hecho, porque después lo corroboré con mi equipo de economistas, que decía, bueno, del 100% del crecimiento salarial, 25 años gobernaron blancos y colorados, 15 años gobernó el Frente Amplio. ¿Cómo se dio esta distribución? Y resulta que en los 15 años del Frente Amplio los salarios crecieron 87%. Sí, de ese total, 87%. Y en los 25 años del Partido Popular, el Partido Nacional, solo 13%. ¿Por qué la gente no va a votar al Frente Amplio? De verdad, ¿por qué no? Y entonces en este periodo los salarios se vieron deprimidos, los comercios del litoral sufrieron mucho de la diferencia cambiaria con la Argentina y una ausencia de políticas increíbles, salvo la vinculada al combustible y alguna cosita de las empresas pequeñas, realmente que los empresarios de esa zona se quejan enormemente. Sí, la gente iba hasta cortarse el pelo a Argentina, iba a todo. Pero para darte un ejemplo... Iba a la psicóloga del otro lado del puente. 40% del combustible a quienes cargan en la Víbora, ahí en Fraivento, cerca de Fraivento. Y los que viven en Mercedes pagan en la nafta total. ¿Dónde crees que van a ir a cargar? Obvio. ¿A Mercedes o a Fraivento? Si les queda 20 kilómetros o menos. Sí. Entonces, lo que tienen una estación de servicio en Mercedes, en la ruta 2 o adentro de Mercedes, se tiraban los pelos, cómo es que no se llegaba hasta ahí o como por lo menos no se le generaba por lo menos una baja importante. Entonces, encontramos disconformidad en los productores rurales que no entendían cómo había un atraso cambiario tan grande. Encontramos disconformidad en los trabajadores organizados y en los no organizados, en los cooperativistas. Yo creo que el gobierno no fue capaz de
captar que esta molestia existía y que además la gente tenía una posibilidad, que tenía una esperanza de que en el Uruguay existe el Frente Amplio. Porque en otros países pasan estas cosas, Sí, pero no existe la alternativa. claro. O la alternativa es sui generis, dura un periodo. Sí, es una persona que No, aparece es una de la persona nada. que después desaparece y nadie sabe de él. Bueno, esto en Uruguay, por suerte, sigue siendo una democracia de partidos, ¿no? Sí, hay algo también acerca como de los talantes de la campaña que me quedé colgado, que lo que decías de Yamandú. Yo pienso, Orsi, a mí, por lo menos como candidato, obviamente tenía virtudes, defectos, tenemos todos, tenía cosas en las que era más fuerte que otras. Pero claro, era un candidato Yamandú que se veía venir desde el principio que noviembre le iba a quedar cómodo. Porque Orsi no tenía que impostar nada. El Claro. tipo no tenía que impostar el diálogo, no tenía que impostar ese mensaje. Es más, uno podía decir, capaz que la campaña hacia la interna le quedaba más incómoda a Yamandú, como haciendo este análisis nuestro, decir, bueno, el tipo tiene que convencer a esa masa frente amplista, más núcleo duro, un poco más cabeza de termo, de que lo votaran a él, cuando de repente Carolina generaba otras cosas. Pero después que ganó la interna, el tipo de la campaña hacia noviembre le va a quedar cómoda. Y sin embargo, Pero Delgado tuvo que yo lidiar con algo que no. Me imagino que en la campaña interna, de la que no participé más que en los actos unitarios, habría muchos que pensaban que Yamandú tenía que hacer un discurso más duro. Y sí, era lo que se decía. Y Digo, él se Yamandú no. quedó en la de él. Entonces era un tipo de una Bueno, lo de personalidad. Tibiorsi lo decían los frente amplistas, no le Pero decían eso los es blancos. de una fortaleza, porque, viste, cuando se da un movimiento, Mm, vos podés analizar si tenés que cambiar o no. ujú. Pero si estás convencido que no, no cambies. Si estás convencido que no vale todo con tal de ganar, no lo hagas. Porque, digamos, no vale todo. Nosotros no vamos a comparar a Delgado con un dibujito, ni vamos a poner una frase del presidente del directorio del Partido Nacional que les podría haber complicado la elección a ellos. No lo hicimos. Y además Teniendo se nota, todo eso, y no lo que lo no es, hicimos. y lo que no es auténtico, se nota, es una hebra de la comunicación, donde es muy notorio, porque a ver, hoy que ya pasó la elección, Álvaro Delgado no es un político de la confrontación, claramente no lo es, un tipo que tiene una trayectoria, que tiene un lugar que en la campaña se tuvo que poner un saco, un traje, que no le quedaba cómodo, Tal cual. evidentemente, porque Delgado, digo, vos lo sabés como del PIT-CNT, presidente del PIT-CNT, que el tipo iba a los discursos del 1 de mayo, Lo que lo hicieron cambiar es absurdo. lo hicieron pararse Lo en un lugar. hicieron decir que yo no tenía honestidad intelectual y él a mí no me conoce de ayer. Claro, Me conoce de 30 años, entonces cuando aparecen los gurús de la comunicación a hacerte ser una persona que no sos, decirle que no. y además era- Delgado, el gran error que Claro. cometió es no decir que no a las barbaridades que le proponían hacer. El mismo día dijo que estaba ante peor Frente Amplio en la historia y ofrecía cargos de gobierno a Frente Amplista. No, y aparte hablando de que del otro lado había el cuco comunista Tupamaro y la Digamos, gente... él no puede pensar que nosotros apoyamos a Maduro, ¿viste? Claro. O que somos kirchneristas, porque el Frente Amplio nunca fue peronista, nunca fue ni cerca de peronista. No, Entonces, digamos, cuando vos decís cosas que luego la gente puede corroborar contra 15 años de gobierno que tuviste, que priorizaste el Uruguay, de que abriste mercados, de que diste garantías jurídicas, de que diste certezas del cumplimiento de los contratos, de que tuviste políticas para favorecer a los más débiles, de que pudiste hacer cambios estructurales como el cambio en la salud, como el cambio de la matriz tributaria, como el cambio sanitario que pasó de atender a 700.000 uruguayos a 2.700.000, cuando pudiste hacer transformaciones de la seguridad social para que la gente pudiera jubilarse, para que la gente tuviera derechos, para que las mujeres tuvieran un año por cada hijo nacido vivo, y eso posibilitó decenas de mujeres. Cuando creaste derechos para las trabajadoras domésticas o para los trabajadores rurales, la gente ya no cree en ese cuco. Y además, por más que esto está, vos sos el presidente del FA y ves todo eso. Pero de repente la persona que le importa tres carajos, no está siguiendo la campaña, no está mirando. Pero escucha que Delgado dice eso. Y del otro lado tiene a Orsi. O sea, ni siquiera en términos de la comunicación, o sea, hasta como mensaje, digo, hay una disonancia cognitiva muy fuerte en la comunicación. Porque si yo no entiendo nada, pero veo a un tipo que está diciendo, no, mirá que del otro lado, esto, y miro al otro lado y me encuentro con canario simpático, tranquilo, que de hablar pausado, que te podés calentar por otras cosas, pero no se le escapa un insulto. Tremendo tipo, además. Tremenda persona. Entonces vos dirás, pero eso en la política nada tiene que, no va a tener que ver. Sí, La gente debería tener que ver, distingue ¿no? las Debería grandes tener que personas, ver. distingue los tipos de talante de ese tipo, distingue al que te da un abrazo sincero, distingue la sonrisa, Claro. distingue que toca a un niño con amor, lo distingue, eso se distingue. Y este es un distinguido. El Frente Amplio tiene algunas virtudes que son increíbles, que es la movilidad horizontal que podés tener dentro del Frente Amplio. Uy, la gente elige. Imagínate ser Orsi militante del Partido Nacional. Mm. Podría haber sido presidente del candidato a presidente.
viniendo de Canelones, siendo profesor de historia, generando una carrera docente a partir de un enorme esfuerzo, siendo hijo de almacenero. Con todas esas capacidades probablemente no llegue. Y en el Frente Amplio llegó un médico que había trabajado en una empresa de jabones, que era hijo de un trabajador de La Teja, de NANCAP, un obrero, como él dijo, yo me siento hijo de la clase obrera, que es lo mismo que me pasa a mí, me siento hijo de la clase obrera. Y llegó José Mujica, un chacarero que estuvo preso, que fue revolucionario y que de alguna manera ayudó a la fortaleza democrática del Uruguay, y ahora llega Yamandú. Entonces, digamos, ese Frente Amplio que da oportunidades, yo llegué a ser presidente del Frente Amplio, siendo un dirigente sindical, funcionario de primaria. Entonces, también el Frente Amplio da oportunidades a que estos valores que tienen estas condiciones, estos valores y estos principios puedan llegar a ser presidente de la República. Y eso es una cosa que distingue al Frente Amplio, que es una organización de cuadros políticos, sí, que tiene académicos y científicos, sí, sin duda, que tiene hombres y mujeres de la cultura, sí, pero que también tiene profesores y maestras y trabajadores y cuentapropistas y pequeños empresarios, y esa es la riqueza más grande que puede tener un partido. Hablemos de Yamandú presidente, ya como mirando un poco hacia el futuro y de este cuarto gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo se hace ese equilibrio entre que, digamos, que el partido, o sea, cuál es el rol que va a tener que cumplir el Frente en este gobierno, ¿no? Porque también se dijo mucho de que, por un lado, esa cosa de que muchas veces el gobierno te fagocita al partido, porque los mejores cuadros se van para el gobierno. Después también se dijo, pero tampoco el gobierno puede estar de espaldas al partido, porque después te pasa lo que te pasó en 2019, que la gente te lo cobra. ¿Cuál es el equilibrio exacto, ¿no? Porque no es ni el gobierno, ni el partido gobernando, ni tampoco el partido de un lado y el gobierno de otro, ¿no? Tal cual, es un fino equilibrio. Ni yo me puedo tentar a creer que gobierno, ni puedo olvidar cuál es mi tarea, que es construir la herramienta política más grande que se pueda construir del progresismo. Y eso puede alimentarse de hombres que votaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, y que bien se pueden sumar a nuestra fila para el futuro. Es construir la estructura organizativa más grande que pueda construir el Frente Amplio, que sea resistente al dinero que ellos van a colocar. Es construir una política que pueda comunicar los logros del gobierno, porque hay que gobernar para la gente, pero con la gente. Y la gente se tiene que sentir parte de ese cambio. Y el gobierno le tiene que comunicar a la fuerza política cada decisión que va a tomar. Y bueno, en eso yo confío mucho, tanto en Yamandú como en Pacha Sánchez. Confío mucho en mi equipo, en Daniel Mariño, para coordinar con Pacha y para coordinar con los jefes de bancada de diputados y de senadores, para construir el mejor gobierno, la mejor bancada y el mejor Frente Amplio, que eso es la garantía de la construcción de un ciclo progresista. Si yo me tentara, que te puede pasar, a decir, le voy a proponer a algún ministro a Yamandú, bueno, dejaría de hacer mi trabajo. Mi trabajo no es ese es el trabajo de Yamandú, eventualmente de los sectores políticos y eventualmente de Pacha, pero no el mío. Y yo hago mi trabajo lo mejor posible y sé que ellos están haciendo su trabajo lo mejor posible. Y a la luz es que estamos trabajando y conviviendo hace muchos meses sin dificultades. No se puede leer en la prensa un problema entre Pacha y yo, entre Yamandú y yo, entre Carolina y yo, no entre Carolina y Yamandú. No se puede ver porque no hubieron, porque pudimos coordinar lo suficientemente bien como ahora lo vamos a hacer en el gobierno. Entonces, ¿cuál es la tentación que no nos puede pasar? No nos puede dejar. No podemos desnudar el Parlamento, eso no va a pasar. No podemos desnudar la fuerza política, eso no va a pasar. Y no podemos dejar débil al gobierno. Pero cuidado, que hay una enorme cantidad de hombres y mujeres en condiciones de gobernar con 30, 40 años. Y que ya incluso han tenido experiencia de gobierno. Yo no los voy a nombrar porque obviamente, si digo que no se los voy a nombrar a Yamandú, tampoco los voy a nombrar acá. Pero levanto la cabeza y pienso para el equipo económico y me salen 50 nombres. Para el equipo de salud, para el equipo de políticas sociales, para el equipo de trabajo, para el equipo de ambiente. O sea, puedo dormir en paz. Pero igual hay una distancia que existió siempre, pero ahora te va a tocar gestionarla vos, que es que hay una distancia notoria, ideológica, programática, de posiciones entre el militante, llamémosle el militante mediano de la fuerza política Frente Amplio, que en general es una persona de izquierda, que tiene un pensamiento anticapitalista, que tiene una mirada sobre los temas, en general, el votante mediano o el militante, llamemos más bien militante mediano del Frente Amplio, y
lo que se va a encontrar después en el gobierno. Bueno, designar un ministro de Economía a O'Donnell, que uno puede decir, bueno, está, es un tipo que no lo conozco, no tengo el gusto, una trayectoria impecable en el sector privado, pero una persona que sus posiciones políticas están, bueno, a la derecha de lo que era el astorismo, sin duda, por dónde viene él, por sus vínculos previos. ¿Cómo? Eso, digo, al que te van a venir a golpear la puerta va a ser a vos, con el que se van a quejar va a ser contigo. Los militantes cuando quieran cosas y no vean que no estén pasando... Pero es que van a pasar. Nosotros no le prometimos al militante hacer lo que no íbamos a hacer. Le prometimos al militante exactamente lo que íbamos a hacer. Le prometimos al militante que le íbamos a dar 2.500 pesos a cada niño para empezar las clases, que íbamos a mejorar las becas Butiá a 75.000, que la íbamos a pasar del valor de 10 a 25.000, que íbamos a mejorar las jubilaciones para llegar a fin del periodo, con el salario mínimo nacional igual a la jubilación mínima o pensión mínima. Le prometimos el crecimiento nacional con distribución y le prometimos un Uruguay que diera oportunidades a los jóvenes generando 12.000 puestos de trabajo protegidos y exoneraciones impositivas. Y luego prometimos incrementar el gasto en educación. ¿Y O'Donnell está para esa? ¿Está Sí, para claro, todo eso? Claro. O'Donnell es igual que yo, tiene que cumplir con un programa que lo votó el Frente Amplio. O'Donnell, a la hora de aceptar ser ministro de Economía, aceptó el programa del Frente Amplio y sé que lo va a cumplir. Entonces, digamos, yo a O'Donnell lo conocí militando en el Frente Amplio, que éramos un poco más que 20 añeros. Entonces, digamos, también las ideas de los mitos que tu trabajo marcan tu trayectoria ideológica. Pero qué trayectorias distintas que hicieron. Son trayectorias distintas, sí. Que no tiene nada de malo, pero O'Donnell, digo, no es que digo, no estoy diciendo nada que sea un pecado. El tipo también es verdad que labura. todos tendemos a comparar hacia atrás, ¿no? Que es un problema ese, porque te dicen, los liderazgos de Mujica, Astori, Tabaré, Mariano son tan grandes que no hay una renovación de liderazgo, no, la hay. Sí, pasa que esos tipos son... Se llaman Yamandú, Carolina, Pereira, Pacha Sánchez, Mario Vergara y Cristina Lustenberg. Sí, son esos, no hay nadie afuera. otro. Son esos los grandes liderazgos actuales. O los grandes o los pequeños. Cuando eran líderes, Mujica, Astori, con otras, Mariano, los comparaban con Sereni, con Crotogini, con Villar, con Selmar, Y bueno, eso va a pasar siempre, y siempre va a parecer que el anterior fue mejor. Somos como Uruguay música, también, ¿no? sí. Yo decía, para mí la mejor música es la del 80. Y un gurí con toda razón me dice, no, para mí no, para mí es la actual. Y yo qué sé, ¿eso quién lo va a laudar? ¿Esta generación es una generación de malos dirigentes? No. ¿Esta generación acaso llevó a la derrota del Frente Amplio? No, lo llevó a la victoria. ¿Esta generación no tiene ideas de cambio? ¿No es progresista? Es progresista. ¿No se ha jugado en este periodo por la gente? Se ha jugado. Entonces yo siento mucho orgullo de cómo llegan Yamandú y Carolina al gobierno, de cómo llega Pacha. Esas historias de vida, ¿no? Un tipo que era feriante, que formó, un pibe de barrio, que trabajó en la Asociación Cristiana, que se construyó como dirigente sindical del deporte y luego como dirigente juvenil del MPP, cuando querés acordar es el secretario general de la presidencia. Y vos lo mirás y decís, ¿tiene liderazgo o no tiene? Pacha es un Tiene. fuera de serie. Sí. Por eso, entonces, no discutamos en comparación con el pasado. Adoremos ese pasado, pero valoremos lo que estamos construyendo. Y los militantes esto lo entienden. Uno llega, cuando llega a un comité, como yo llegué ayer al 28 de noviembre, que queda ahí cerca del Parque Rodó, y había cientos de personas, y abrazo, y golpe, y no te vayas del Frente Amplio, se siente ese cariño. Porque la gente también empieza a escuchar rumores, que te vas para acá, que te vas para allá, y yo no me voy a ir a ningún lado, pero bueno, no hay palabra que tranquilice una embajada, Fernando, ¿viste? Una vez le planteé a Tabaré en broma... Austria, Viena, mirá que una vez le planteé a Tabaré muy en broma la embajada de Jamaica. Y me contestó Tabaré que él creía que yo tenía el perfil, pero que habían 14 antes. Fue la mejor respuesta que escuché, porque era obviamente una broma, pero me la respondió con otra broma. No, yo tengo la aspiración de terminar el periodo y salvo que me pase algo de salud, que espero que no. No, pero bueno. ¿Y cómo responde? Hay una crítica que a vos te hacen a veces los medios, que es que Fernando Pereira cambió mucho. El Fernando Pereira que era de articulación, literalmente, de articulación del PIT-CNT, que era siempre de los moderados, dialoguista, y este Fernando Pereira en el frente que es combativo, que estuvo parado en las antípodas del gobierno, que no le dejó pasar una. Yo encontré a alguien que el presidente preguntaba qué era el Frente Amplio. Sí, basurearon bastante, ¿Qué querés que respondiera? Tenés un senador que día por medio insulta a alguien. Sí.
que lo denomina tupita. Tenés una senadora que publica mentiras todo el tiempo de periodistas, de políticos. Sí, yo la conozco muy bien, además no es que yo no la conozca. Ustedes son del mismo palo de la educación, sí. Y además trabajamos juntos, y además es muy trabajadora. Sí, una mujer inteligente, trabajadora. Muy inteligente. Sí, pero no sé qué le pasó. Pero no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. No lo puedo resolver, además, no sé qué pasó. Yo realmente que no sé qué pasó. Ahora, luego no te vas a defender, y luego si pasan casos como los de Marcet, como los de Astesiano, ¿no lo vas a denunciar? Yo creo que solo en Uruguay hay salidas democráticas a estos casos tan graves porque existe Frente Amplio. En cualquier otra parte del mundo, si en el edificio del gobierno te dan vuelta, y acá en el Uruguay, ¿qué pasó? Denunciamos, pero respondimos al fortalecimiento democrático y al cuidado institucional. Sí, la izquierda uruguaya va a la justicia y en la justicia... Sí. Entonces son dos formas de actuar. Y te tuviste que fumar en pipa a la fiscal Fossati haciendo la investigación que hizo, bueno, que cualquiera... Haciendo cualquiera. Sí. Me hizo un juicio por difamación e injuria que me imposibilitó hacer tareas fuera del país que tenía asignadas, simplemente porque había dicho que no había actuado de acuerdo a derecho. Y ella misma después declara, contestándole a Seré Curioso, al programa de César Bianchi, que ella tenía que cuidar al presidente de una manada. Eso es increíble. ¿Cómo va a tener que cuidar una fiscal a alguien? Lo que tiene que hacer es investigar, no cuidar. Sí, para cuidar está tu defensa. Para cuidar está el abogado defensor. Un disparate total y completo. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Cuidar la institucionalidad. Cuando se rompió el expediente, yo le pedí una reunión al presidente, ni bien llegara, y me la dio. Y fuimos con Mariño y con Verónica Piñeiro. Y conversamos y le dijimos que era grave lo que estaba pasando y que ninguno de esos gobernantes podía quedar. Y de verdad no quedó, pero no se hizo la autocrítica de que ahí se rompió un expediente en el que se hablaba de que Mercedes era un narcotraficante peligroso y pesado, y que además le pidieron a la ministra que perdiera el celular, que borrara los mensajes de texto. Códigos mafiosos total. Es durísimo. ¿Y qué nos dicen? ¿Que fuimos un palo en la rueda? ¿De verdad alguien sensato que esté estudiando esto, un politólogo que esté estudiando esto del exterior, debe decir el Frente Amplio es el partido, el mejor partido del mundo? Realmente, porque hay que no enervarse, en ese momento hay que tener tranquilidad, hay que poder meditar, irse a descansar y volver al otro día para no resolver en caliente, porque en caliente querés ir por todo. Y sin embargo el Frente Amplio nunca fue por todo, porque también valoramos mucho la reapertura democrática y los 40 años de democracia. Sí, yo, por ejemplo, fui sus mandatos a un intercambio ahí en la Asociación Cristiana, porque ahí se había hecho el primer acto de la concertación del año 84 y se cumplían 40 años y estaba con Sanguinetti. Y pudimos conversarlo más bien, intercambiarlo más bien, porque la gente acá se respeta. Pero también hay cosas que pasaron en este gobierno que yo creo que no pasaron en ningún gobierno de la reapertura democrática. ¿Y qué pasa qué pasó con la popularidad del presidente? ¿Qué pasó? Porque no alcanza con decir, la calle es un buen comunicador. Vos como un hombre político, ¿qué ves que pasa ahí entre él y la gente? Bueno, que la gente no le carga nada. No está bien, porque si hubiera sido así, tanta popularidad, 50%, ¿cómo no lo traslada a votos a su partido? Su partido cae en votos por tercer periodo consecutivo. Cayó en 2014, cayó en 2019, cayó en 2024. ¿Qué pasa? Algo está mal. Yo no estoy hablando de las mediciones. La gente no sintoniza esa popularidad con la necesidad de votarlo. Claro. Eso está claro. Sí, yo muchas veces me tocó en programas de tele decir, che, pero estamos hablando siempre de popularidad cuando, popularidad no es intención de voto. Yo puedo decir que alguien me parece que sí, que bien, que está haciendo una cosa bien, o que me cae simpático, o que me parece, pero no quiere decir... Pero además es un buen comunicador, eso es así. Y además no es Aragán. Sí, no, laburó el tipo, ¿no? Eso es así, digamos. No reconocer los méritos del otro es lo que te hace subestimarlo. Digamos, me parece que tuvo un problema en el armado de su gobierno. Me parece que muchas personas de su confianza cometieron errores graves y me parece que no atinó a resolverlos bien. Atinó sí a pedirles la renuncia, claro, pero más nada, pero a no aceptar que era un problema grave que estaba sucediendo en el Uruguay, y eso la gente no lo valora bien. Finalmente, con el tiempo se verá si su popularidad crece o cae. Pero la cuestión es que en esta elección, claramente, su popularidad fue derrotada, digamos. ¿Y no te parece que es número cantado la calle Pou para el 2029? No sé, yo no sé. Yo me parece que cantado es el Frente Amplio. De verdad lo creo. Creo que el Frente Amplio viene para construir un ciclo. ¿Qué hace falta? Hacer un gran gobierno, hacer grandes gobiernos departamentales y municipales, tener el Frente Amplio solidificado como ahora o más,
tener un parlamento que funcione adecuadamente, negociando bien con los sectores de los partidos que tengan voluntad de negociar, como ayer pronunció Bordaberry, como lo ha anunciado Perrone a través de Cabildo Abierto, como lo han anunciado pequeños sectores o diputados del interior con los que hemos conversado. Entonces, en la medida que hagamos bien eso y demos cumplimiento a las propuestas que hubo, tanto en el debate como en el acto de Colonia del Sacramento, me parece que el favorito va a ser el Frente Amplio en 2029. Déjame para pensar en eso en el futuro, ¿no? Pues están las propuestas, hay cosas concretas, vos nombraste algunas, pero el Uruguay tiene 2 o 3 o 4 temas serios, ¿no? Profundos, sí, que no se arreglan con 5.000 pesos más para 10.000 pesos más para aquel, ¿no? Yo pienso, hay una cuestión con el estancamiento económico, que si uno mira la foto de, hay una cuestión con el modelo de desarrollo del Uruguay que está puesto en jaque, la cuestión del aumento de la violencia asociada al narco en los territorios está fuerte, y unos temas de desigualdad más estructural de la sociedad uruguaya. Por nombrarte 3 cosas pesadas. Sí, de acuerdo. En esas 3 cosas, pero vos decís que con las cosas que están en el programa del Frente van a contribuir en el sentido de esos temas, porque no estamos hablando de aumentar unos pesitos acá, unos pesitos allá, que son importantes, sino nosotros precisamos crecer a tasa de 3%. Sí. Está. Porque podemos si no, con el programa del Frente Amplio, sí. ¿Es fácil? No, fácil no hay nada en el mundo. Pero se puede. ¿Se puede negociar mejor con Brasil para tener complementación productiva? Bueno, Yamandú está desde hoy en eso. ¿Se puede tener mejor negociación con China? Se puede. Y ya eso se está pensando desde antes de asumir el gobierno. ¿Se puede mejorar la productividad agropecuaria? Se puede, a partir de un buen plan de riego que además cuida el medio ambiente. Porque el Uruguay por un tiempo va a ser agroexportador. Sí, ¿Se puede fomentar la industria del software? Sin dudas. Hay potencialidad con Japón, hay potencialidad con Estados Unidos, hay potencialidad con buena parte del mundo. ¿Se puede impulsar otras industrias alternativas como la bioquímica u otras? Se puede utilizar el conocimiento científico para la producción industrial, se puede. Entonces, digamos, estas cosas, si se hacen bien, que yo confío que sí se van a hacer bien, Uruguay va a crecer el 3%. Y si crece el 3%, puede mejorar su sistema de vida adecuado. Llegar a comer, que la gente coma, que no tenga insuficiencia alimentaria, que llegue a fin de mes. Cosas tan sencillas como esta. Luego hay un tema difícil, que es el combate al narcotráfico, sobre todo me refiero al pesado, ¿no? ¿Se requiere ahí política de Estado, Fernando? Y se requiere, sí. O sea, ¿se puede pero el Frente si no, solo? Y si no, el Frente lo va a hacer. Pero hay que combatir las 50, un poco más de bandas criminales que hay, que azotan el país. Y que luego alimentan de valores que no son los valores que nos construyen como país democrático. Bueno, esto es represión. Sonará mal la palabra para algunos militantes de la izquierda, pero no hay más remedio que reprimir a determinadas bandas que están haciendo estragos en la sociedad y causando más o menos 200 muertos por año, de la totalidad de las muertes que se dan en Uruguay, ¿no? O un poco más. Entonces, ¿se puede contribuir a combatir las causas que generan esos delitos? Se puede generar una condición para rehabilitar los presos, las personas privadas de libertad, se puede entrar al hogar de una persona que tiene piso de barro, que no tiene baño, que no tiene un libro en la casa, que los niños no le han leído nunca un libro de niño, que va a pasar por la escuela, pero la escuela no va a pasar por el niño, se puede. Si todo esto se puede, que yo estoy contestando, somos capaces de construirlo en un ciclo progresista, vamos a llegar a quebrar temas que son estructurales de la sociedad uruguaya. El Frente Amplio estuvo a punto de hacerlo en sus 15 años, bajó la pobreza infantil de más de 50 a 17%, bajó la pobreza de 40 al 8%. Es verdad que lo que queda de pobreza ahora es lo más duro, sí, lo más difícil. Pero lo más difícil es donde hay que poner ganas, porque sí, si no, ¿para qué quisiéramos gobernar? Si no estamos dispuestos a sacar a esas personas de la pobreza, si no estamos dispuestos a entrar a los hogares de los niños para dar políticas sociales compensatorias, si no estamos dispuestos a extender las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, también para los hijos de trabajadores, para que puedan dejar a sus hijos en la escuela, cuidados y educados, y puedan ir a trabajar. ¿Para qué quisiera gobernar un gobierno progresista? ¿Solo para administrar dineros del Estado? ¿Solo para sentir que tenés poder? Eso no es el progresismo. Eso no es la izquierda uruguaya. Esa no es la historia de la izquierda uruguaya. La izquierda uruguaya no es un testimonio. La izquierda uruguaya es transformadora. Por eso fue el país de América Latina que más transformó en el gobierno. ¿Qué gobierno transformó la salud? ¿Qué gobierno transformó lo tributario? ¿Qué gobierno transformó su matriz energética? ¿Qué gobierno transformó
la posibilidad que la gente se operara de cataratas. Sí, es otro mundo también, ¿no? ¿Qué Pereira? Estamos gobierno en un le dio mundo- a una computadora a un niño? Claro, pero es un mundo más, Es un mundo más el duro, mundo del pero proteccionismo, el mundo de los Trump, de los Putin, de los... Sí, es otro mundo, pero en ese mundo es que nos toca gobernar. Lo que no vale son las excusas. ¿Viste? Todo este periodo vivimos con excusas, que si no era la pandemia, era la guerra, si no era la guerra, era la sequía. En un gobierno te van a pasar Sí, cosas. sí, es como la Si vida no, misma. no esto. gobierno, como en tu familia te van a pasar cosas. Claro. Uno prepara un año que siempre se decía feliz año nuevo y que todas las cosas sean bien y con salud y que no nos falte de comer. Y después nos pasan cosas. Sí, sí, te quedas sin laburo, te pasa. Que sé, en esta campaña yo estaba en la ciudad de Minas y tomé agua y no me pasó por el esófago. Quedaste ahí. Y demoré 5 horas en llegar de Montevideo. Ese día había ido solo, además demoré 5 horas de Minas hasta acá. Y me internaron, estuve un par de días internado, mis compañeros no estaban en Uruguay. Vamos, la pasé mal. Pero también hubo compañeras que me conocieron, que me querían del mundo anterior, de mi Por vida suerte. anterior, que me dieron, que me curaron, que me hicieron los estudios para ver si no tenía algo malo y seguí, y pude militar el lunes, o sea, me internaron el sábado y pude militar el lunes. Y me hice un análisis el martes que me dio bien, estuve unos cuantos días preocupado por qué me iba a dar, pero seguí militando porque creo en los cambios sociales y creo en la militancia como una forma de vivir y de sentir la vida. Un poco de eso que dice Mujica, ¿no? Hay que dedicar tiempo de uno al otro. Y lo que decía Pérez Aguirre, que comenté al principio, que hay que darle sentido a la vida. Y también para mí eso es darle sentido a la vida. Como ir a ver a Goes es darle sentido a la vida. O como ir al teatro y disfrutar de una buena obra. O como leer un buen texto y disfrutar y subrayar el libro y rayarlo sin que me duela. Y comprar libros que ya están rayados por otro y ver qué interés encontraron en esa ralladura. ¿Por qué lo rayaron? Hablando de libros rayados y de profesoras de literatura, y Blanca Rodríguez, ¿qué esperas de ella en este periodo? ¿Qué esperan por el Frente Amplista? Tiene una expectativa. Para mí es una crack. La verdad, eso jugador, viste, va Mbappé al Madrid. ¿Qué siente venga, un madrileño? que venga. ¿Qué siente un madrileño? Claro. Que venga, vos. Que venga. Y es una crack como compañera. A mí me tocó hacer con ella 2 o 3 giras. Igual medio perfil medio bajo, ¿no? Perfil medio bajo. Comparado con lo que pero en el momento lo anunciaron y parecía que era el fichajazo. Sí, pero fichajazo. Y después, no. fue la ficha. Junto con Liliana da Silva. Pero ella fue la ficha. Pero después en la campaña no se la vio tanto. Bueno, se lo vio en lo capilar. Claro. Ella salió conmigo a visitar Artigas y Tacuarembó. Fuimos a cuánto pueblito. Y aparte de a la Artigas gente le había. encantaba, quería sacarse la foto con ella. Eso obvio. no lo paga nadie, ¿viste? Mira, obvio. Yo quisiera que vos vieras las caras de las personas con las lágrimas en las puertas de sus ojos, ¿no? Vamos, es conmovedor. Y hicimos Artigas y Salto, y después hicimos juntos San José y Colonia, pueblito por pueblito. ¿Y es candidata, Blanca? ¿Es Yo no sé, precandidata? pero es una gran persona. Pero Y digo, eso vale más. ¿dónde te la imaginás construyendo una yo candidatura? no lo sé, de verdad, si lo supiera No, tampoco que no lo diría, sé. como dice un amigo. Hay Y no. cosas que si las sé no las digo y si no las sé no las digo. O sea que esta es una pregunta que yo no contestaría en ningún caso. Pero lo que sé es que el Frente Amplio incorporó un valor que nos dio cosas positivas, como incorporó Ileana da Silva, que nos dio cosas muy valiosas a la campaña, que capaz que no se ven tanto, pero que le dio, como incorporamos Jessy López, que nos dio cosas a la campaña que fueron muy importantes. Y también que la gente de la cultura se siga acercando al Frente Amplio y vea al Frente Amplio como la herramienta del cambio, sigue siendo un valor. Y que también los intelectuales, los académicos, los científicos sigan pensando en el Frente Amplio como la herramienta de cambio del Uruguay, sigue siendo un gran valor. Entonces no hay que perdernos, ¿viste? Sigue siendo un gran valor que el carnaval mire al Frente Amplio con cierta admiración. Que no quiere decir que está todo bien. No, que no fue así tampoco, pues eso es un mito. nunca se dijo, vos sos pero- carnavalero, a mí me Sí. gusta el carnaval también y nos comieron Frente Amplio. Capaz que en el Escuchaban primer todo. gobierno, el A mí primer A año. mí me invitaban a los cumplir cuando me decían de todo. Sí, le Como decían de todo. Me dijo Pinocho Rutín, yo no sé cómo venís a ver esta murga si te puteamos todo. Y bueno, Y bueno, ahí yo tenía razón, porque viste que ellos decían que yo había criticado tanto al gobierno que cuando hicieron una crítica real no iba a valer. Y siguió valiendo. También una murga se puede equivocar, pero uno puede reírse. Yo qué sé, yo escucho a Darwin de Bocati, a veces me agarra de cante Sí, media hora. Yo lo disfruto, ¿viste? Porque también hay que poderse reír de uno mismo. Y a veces me agarra Diego Velo y mi mujer me avisa y lo escucho y me muero de risa.
Y otros se calientan como si estuvieran ofendiéndolo. Bueno, hubo un par de episodios, me acuerdo, Pablo Mieres, que es un buen tipo, que nos consta, los que lo conocemos, que es un buen tipo. Y me acuerdo a veces que se ha calentado con los humoristas y eso, y después está. Digo, no puedes entrar en yo eso. le dije a Pablo, ¿cómo te vas a enojar con un humorista? Que el humorista lo que quiere, lo que marca es una caricatura que está bárbaro que te la hagan, porque finalmente te es humano. Claro. Sí, y finalmente te toman cuenta. ¿Dónde van a estar los dos votos que le faltan al frente en el Parlamento? ¿Dónde los imaginas más? Dependiendo de los proyectos. Muchos van a estar en el sector de Bordaberry, otros van a estar en el sector de ¿Te Cabildo imaginas Abierto. así como caso a caso, pivoteando caso a caso? Y sí, me imagino que siempre van a estar. Porque también hay una responsabilidad republicana. El que ganó, ganó. Y hay que dejarlo gobernar. Y no podrán votar aquellas cosas que son contrarias a sus principios, a sus valores, pero la mayoría de las que estamos proponiendo no deberían estar y las cuestiones, más que uno piensa en términos como de agenda de derechos, donde muchas veces el frente quedó un poco solo con esas cosas durante y bueno, ahí veremos, porque tienen difícil, una posición muy dura ellos en algunos de los temas, ¿no? Bueno, pero capaz el tema de la eutanasia en este periodo a mí me llama la atención que no se haya votado, ¿viste? Fue terrible, sí. Yo vi morir a mi madre, que si algo no esperaba cuando llegué a la presidencia, porque además es una mujer fuertísima y con unas ganas bárbaras, y que tenía una alegría bárbara de que yo asumiera la presidencia del Frente Amplio, y que se lo transmitía a mi familia que vive en Venezuela y a mis tíos que viven acá en Montevideo, que son adorables, Jorge y Mirta, y a mis primos. Y falleció 2 años después, menos de 2 años después. Y fue un golpe duro, ¿viste? Y uno cuando suceden esas cosas, también madura. Y también aprende a que las cosas no te tienen que doler si no vienen de quien te golpea, ¿no? Sí. Yo que sé, un golpe a mí de un compañero me duele pila. Sí. Una ordinaria que te diga Da Silva, ¿qué te nada, importa? Pero cuando te digo nada, no te importa. La nada mismo. Él creerá que me hace algo, pero es la nada mismo. Entonces, de repente siempre hay que tener una pausita, ¿viste? Para no responder a quien no vale la pena y para hablar con todo aquel que vale la pena y también disfrutar de estas cosas que son el humor, el carnaval, la vida. Y en ese momento también me jodían y yo, sin embargo, no me quejé, porque no hay que quejarse, ¿viste? Claro. Darnoyan decía, dime que no son de dolor tus ojeras, ¿no? Dime que son de dolor tus ojeras, porque finalmente los dolores son como son. Te duelen mucho cuando vienen de tus amores, de tus convicciones, de la gente que querés. Y cuando hay una agresión que no tiene ningún valor, a mí me lastima mucho si me critica Mieres deslealmente. Claro. Porque hay gente con la que uno siente que... Yo creo que Mieres juega fuera de puesto, pero cada cual juega en el cuadro que quiere. Sí. Pero lo respeto por su militancia humanista, por sus valores, porque lo conozco. Entonces, y lo quiero. ¿Por qué lo voy a negar? Y hay compañeros míos que no lo quieren para nada, por distintas cosas también, ¿no? Pero yo que lo aprecio, digamos, lo valoro antes de la elección, después de la elección. No juego con los afectos, digamos. No le tengo aprecio a muchos blancos. Aprendí de muchos blancos y de muchos colorados. Y tuve de secretario general de la FUN en 2 periodos distintos a 2 blancos excepcionales, que después uno de ellos dejó de ser blanco, Héctor Floría, el otro no sé porque lo tengo un poquito perdido, Gustavo Macedo, y aprendí una barbaridad de ellos. Fueron súper generosos conmigo, que era frente amplista de los 16 años. Entonces también uno aprende a convivir en la diversidad y también en el pluralismo. Entonces cuando te dicen el movimiento sindical son todos frente amplistas, digo, es acá donde el Partido Nacional no entiende nada. Es no conocer, ¿no? Wilson tenía la Secretaría de Asuntos Sociales. Y anda al interior, anda a los ADEOM de todo el país. Lleno, por todos lados, anda magisterio. Claro. Entonces, digamos, no entienden nada. Bueno, cuando no entendés. Yo tampoco, capaz que Ray Borles estará dando un curso ahora, pero... De eso no te pregunté nada, pero vos la conociste mucho a Valeria, militaste con ella, la acercaste también a una oposición, porque él fue en tu periodo en el que también las mujeres lograron lugar en el secretariado del PCNT, lo charlé con Tamara en su momento, con Tami García, que también te quiere mucho, pero bueno, ella me contó bastante esa historia, cómo había sido, y que bueno, y después cuando la viste dar este paso y su lugar en la campaña, y un poco el lugar en el que quedó hoy, ¿qué te genera? Y me da me viene esa canción de Citarrosa, qué pena que no me duela tu nombre ahora. Y es una pena porque yo creo que ella es una mujer muy formada
formada en lo mejor que tiene el Uruguay, en una de las cosas mejores que tiene el Uruguay para formar, que es su movimiento obrero, su movimiento sindical, porque te forma para defender trabajadores, pero también te forma en economía, en derecho, en ciencias sociales, en entender cuestiones vinculadas al trabajo, en recursos humanos, pero también te enseña a vivir y a respetar y a cuidar y a ser solidario. ¿Y no hacen un mea culpa de por qué ella se fue tan mal? Y De bueno, la izquierda, siempre- porque se fue de sindicato, pero se siempre- fue de la izquierda, ¿no? Pero siempre puede haber errores, lo que pasa que... Ella dice que la persiguieron, que hicieron Pero esto, bueno, lo otro, eso que no es le verdad. hicieron pintada en la puerta de la casa, que tuvo que meter No puede denuncias. decir ni una vez que yo no la haya acompañado cuando tenía problemas, ni una vez puede decir que no la haya acompañado. Cuando algo le sucedió, no puede decir ni una vez que no la haya llamado. Salvo que quiera mentir. Entonces yo parto de la base que viví en el movimiento sindical y a nadie se la persigue en el movimiento sindical por irse de tal o cual corriente. Mi corriente está integrada, o la que era mi corriente, por la mitad ex comunistas. Y sí. La mitad. Tipos muy valiosos. ¿Y qué como tuvo? Luis ¿Fueron Garibaldi. problemas personales? ¿Vos entendés que Yo lo de ella fueron temas no personales? sé lo que pasó, ¿viste? No sé. Yo no sé qué bien lo que pasó, lo que allí sucedió. Pero la cuestión es que sucedió y creo que jugó un papel que no lo entendimos nosotros ni lo entendieron ellos, ¿no? No, sí, sí. Entonces Y quedó en en un Uruguay los lugar, conversos, viste, que te pero la además cobran de quedó todos en un lugar lados. muy incómodo porque quedó criticando cosas que las criticaba desde el movimiento sindical o desde la posición de ser panelista de Esta Boca Sí. Mía, muy duras, un año antes y un año después dice que las cosas están bien, eso nadie te cree. Si pasan 10 años, bueno, vos podés Puede haber cambiado de revisado. opinión, claro. Después algunas cosas dijo que lo que pasa es que ella respondía a lo que decidiera Dion, Claro, pero cuando claro. preguntasen a Dion, ella votó esa posición. Claro. Entonces, realmente que quedó muy contradictoria y creo que se comió un palo que no merecía comerse una dirigente sindical de peso, que tenía incidencia importante en uno de los gremios más importantes e influyentes del Uruguay. Y además en la Pero yo derecha no le la tengo- recibieron también con mucho palo, ¿no? Sí, sí, La yo no- recibieron yo con no- mucho clasismo. No tengo con ningún mucho- resentimiento, ¿viste? Si la encuentro en la calle, la saludo. ¿No la con viste con durante la fe- campaña? No, ¿No la viste a Valeria? No, es la casualidad, pero varias veces estuve en la misma ciudad, pero no me crucé. Pero está, ¿viste? Son cambios que se dan y que yo no entiendo, pero ya no me duele su nombre ahora. En su momento me habrá dolido, como por supuesto cada compañero Sí, que se obvio. va. Y uno se enoja, no Qué entiende. sé yo con Darío Pérez me dolió mucho que se fuera y hasta ahora me parece que tendría que ser parte de nuestra fuerza política, pero los respeto. Si lo encuentro en la calle le doy un abrazo. Y lo mismo me pasa con Mujica y con Sarabia y con otros que se fueron. Y eso es lo que tiene que pasar, porque finalmente Sí, son relaciones humanas, aparte. finalmente si algo no crees más en algo, tenés derecho a irte. Sí, tal Lo cual. que no conviene es, y ellos han hecho bien, lo que no conviene es irte relajando al otro, porque si estuviste tanto tiempo... Es como las relaciones con las parejas. Che, Claro. por lo menos llamate a silencio. Porque a veces hay momentos que Porque uno está además dolido. Lo quisiste, la Claro, quisiste, claro, tal tuviste mucho tiempo juntos, tuvieron hijos Sí, juntos. sí. Por lo menos llamate un tiempito de silencio, reflexión y capaz que en otro momento puedes decir algo positivo, ¿no? Pero- Siempre va a haber que dar algo positivo, siempre. Y no, que si Cuando no, fue un hagas el desastre. corte, vos tuviste 5 años con una pareja. Ahora voy transitando el año número 20 Tremendo. con Adriana. Y Sos un hombre de amores largos, Pereira. amores El largos, PCNT, amores el largos, Frente amores Amplio, largos, amores Goes, largos. Adriana. Tengo consistencias. Sos un tipo de amores largos. Pero en este amor, si mañana terminara y yo hiciera una cuenta de rabia, sería un infame. Claro. Porque me dio todo, ¿viste? Me ayudó, me protegió, me hizo crecer. ¿Cuándo me te hizo vas aprender. ¿Cuándo se van de vacaciones? ¿Cuándo corta? Bueno, yo creo que el 26 o el 27. ¿Pasás yo la Navidad acá? voy a ir. La Navidad no la paso acá, la paso ahí donde a la gente no le gusta que vaya. Sí, no, no, en Mercedes, Mercedes, la paso en Mercedes. bueno, bien. Y fin de año sí en el lugar ahí donde la gente Donde la gente no te quiere vaya. ver. No, la minoría, pero está. Yo voy igual, Sí, porque obvio. es un lugar que he elegido para Hermoso, descansar. aparte, y aparte, pues, como si claro, vos, es de es todo. un lugar que es se las puede playas de pescar, nuestro pero país. yo no voy a José Ignacio. La gente le han hecho creer que voy a José Ignacio, pero en realidad voy al balneario Buenos Aires, que es un balneario muy humilde. Sí, no es lo mismo. No, que yo cambio la casa por balneario Sí. de Buenos Aires por un baldío en... Es una casita de madera Sí. hecha entre amigos y... No, aparte, Y- más allá de eso, ¿no? ¿Qué callo mental también a veces? Porque si loco, aparte, por suerte, porque en nuestro país que las playas siguen siendo públicas, porque uno lo dice como una cosa. belleza, pero ¿sabés con quién? Pero vas a México y las playas están son todas privatizadas. todas Vos no podés privatizadas. pasar porque la playa es del hotel no sé qué. Por suerte en Uruguay eso no existe. Escuchá ahí, ese día que fui a la playa, que fue un día, Un día me encontré con Maru Botana y con el Gordo Verde.
Y terminamos hablando de cocina. Ese es el Uruguay que yo quiero, ¿viste? Sí, obvio. Que respeta, que probablemente Maru, no sé qué piensa el Gordo Verde, pero Maru seguro que no piensa de izquierda, pero tuvo la deferencia de hablar, el Gordo le dijo quién era, pero conversó notablemente, me dio tips de recetas de cocina, a mí que me gusta cocinar, ¿no? Entonces, digamos, la gente en general se convive de esa manera, pero siempre hay algún intolerante que cree que esa playa fue hecha para él. No, son... ¿Viste? Y me invitó después Pitaluga, uno de los dueños del bar que hay ahí del restaurante que hay ahí en José Ignacio de la Huella. Te invitó a morfar. Me invitó a morfar y digo, pero si vengo a la playa y se arma este escándalo, llego a entrar a la Huella y digo, tengo que estar 30 años Igual pidiendo pillo, perdones. porque quiso la publicidad también, quiso que aparezca esa foto. Sí. ¿Fuiste al final o no fuiste? No fui, ¿no? Porque Te perdiste morfar bien ahí. ahí se come bien, dicen. Yo, Sí, yo sí, no, no tengo idea, pero debe ser no como... he ido, voy a un restaurante más modesto que queda en el Bañero de Buenos Aires, se llama Pregos. Bien, quedó hecho. Que quedó está hecho. buenísimo, Quedó además hecho el es chivo. muy económico. Sí, quedó hecho el chivo. Además, el que esté cerca de ahí, le conviene ir ahí a comer y no cocinar. Tremenda comida a tremendo precio. Vos, Fernando, no te voy a robar más tiempo, hace una hora y 5 que estamos hablando, te prometí que iba a ser breve, no lo fue. No importa. Pero bueno, cualquiera que tenía idea de este podcast te podía soplar, que no, mirá que con esta gente hablas un largo rato. Vos, Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos y bueno, y un saludo. La seguimos. Ahora el 13 de diciembre vamos a visitar cada departamento, cada barrio de Montevideo, cada zonal de Canelones para agradecer. Con tremendas ganas, me imagino, Con ¿no? De tremendas esa ganas, gira. sí. Esas son las giras que se hacen con placer. Sí, ya es otro alivio, ¿no? otro alivio. Pero bueno, disfruté mucho de la campaña, disfruté mucho de la compañía que tuve en la campaña, disfruté mucho de quienes colaboraron en este tiempo conmigo y con el Frente Amplio, de quienes desinteresadamente trabajaron gratis por el Frente Amplio, muchos ingenieros para hacer el software, mucha gente de la comunicación, como los que te nombré, para ayudar a la presidencia que tuviera una comunicación adecuada, y a la postre de todo eso dio resultados, porque en el medio hubo tormentas, críticas. Eso es un monstruo grande el Frente Amplio, ¿eh? Finalmente, yo creo que la gente reconoce que colectivamente se puede construir cosas, sí, pero es divino el Frente Amplio. Y es difícil ganarle una elección. ¿Vos sabés lo que es llegar a la 1 de la mañana y que te espere un compañero en 33, como me esperó Marcos? Y la esposa con comida, porque llegábamos de pasada 33, ni siquiera era un acto en 33, nos íbamos a quedar en 33 para ir al otro día a Cerro Largo. Entonces, digamos, esas cosas con qué se pagan. Yo en todo el FAT Escucha y en todo Diálogo por Uruguay dormí en casa de compañeros. Literalmente sacaban a sus hijos de los cuartos, los apretaban con ellos en el dormitorio para darnos alojamiento. O sacaban a una madre o a un padre de su casa por un día para que nosotros pudiéramos dormir. Ese amor, ¿con qué se paga? Es mucho amor, ¿no? Mucho amor y nos sirvió porque pudimos hacer más de una gira en ese momento que teníamos una crisis económica muy importante. Entonces, digamos, lo que ahorramos, además de amor, ahorramos una cantidad y, bueno, nuestra presidenta de Finanzas estuvo muy contenta. Pero yo fui una vez a lo de Pepe y con esto termino, ¿no? Tranquilo, dale, todo tuyo. Y le pregunté qué me recomendaba hacer, porque, bueno, naturalmente que lo había visto en muchas campañas, y lo único que me dijo, quédate en casa de compañeros. Andá a dormir a casa de compañeros. Y me quedó picando eso. Y cuando le pregunté, ¿y a vos qué resultó? Te digo, a mí me dio enorme, pero al que más le dio, dice, fue al viejo Herrera. Mirá, fue el que inventó este negocio de ir a la casa de compañeros, porque además de que ahorrás mucho, que es verdad, sí, generás vínculos indestructibles. Y la gente no se olvida nunca más el día que Pepe Mujica se queda dormido en su casa. Es indestructible, pero pensá que el Pepe ese que se quedaba no es el Pepe actual. No, era el Pepe rumbo a la presidencia. Antes del rumbo a la presidencia, el Pepe candidato a diputado. Sí. ¿Me entendés? Bueno, ¿eso cuánto vale? Uno lo ve 40 años después, ¿no? Claro. Exactamente 40 años después. 40 años después vas a la casa de el tipo más famoso que tiene Uruguay en el mundo, junto con Luis Suárez. Calculo que deben de ser los dos más conocidos, seguro. Más conocidos del mundo. Yo recuerdo bien un cuento que me hizo Burgueño, que había ido por la Federación de Papeleras a Finlandia con Pepe, y de nochecita le dice a Pepe de salir a caminar, que ahí nadie lo iba a conocer, y dice que la primera rubia que los vio le dijo, Pepe. Entonces él venía con ese cuento diciendo, no puede caminar tranquilo ni en Finlandia. Sí, con cuentos de Maradona, los cuentos de Maradona. Increíble.
Bueno, ese hombre es un valor para el Frente Amplio y nos ayuda mucho. Bueno, veremos, ojalá que le quede un tiempo más. Está ¿no? bárbaro. ¿Está mejor? Realmente está mejorando. Bueno, eso qué Es buena una noticia. tremenda noticia, que está mejorando, que está comiendo más, que está más Qué buena fuerte, que noticia. está Y con esto con te buen tiene que haber estado de levantado ánimo también, ¿no? y está contento. Y bueno, yo creo que el domingo tuvo una alegría tremenda, Sí, igual eso. que Lucía, que lo ha acompañado en este tiempo con una valentía. Y Le un alargó amor. los descuentos ahí, fue. Y jugó, ¿eh? No, sí, se metió de lleno. Y es lo que él quiso hacer, ¿no? Porque Totalmente. estaba esa lectura mezquina de, lo están poniendo al pobre ¿Y viejo. quién va a poner ¿y quién va a ir a decirle al viejo que se ponga? Te saca patada. Por supuesto. No, Y es lo que con el tipo razón. quería hacer, obvio. Claro que podés conversar y decir, vos, a mí me gustaría, yo cuando presidente le propuse, él estaba bien, ¿no? Sí. Le propuse 4 o 5 actividades en el interior, que eran actividades preciosas porque se armaba una mesa de periodistas y el Pepe respondía a las preguntas de periodistas con público. Una actividad preciosa dentro del Frente de Escucha. Y fue a todas, a las que le propuse fue a todas. Y le propusimos a Lucía ir a Bella Unión. Y arrancó para Bella Unión, o sea, No, son de acero. Son ¿viste? dos testimonios de un compromiso. Yo que era compañero, un presidente del Frente Amplio, pero ellos han sido una parte de la gloria, ¿viste? Una parte de lo que uno recuerda como la gloria. Y Mujica es un tipo que está en los libros de historia. Ya está. Ya está. Es historia, ¿no? Es historia. historia, es así. Fernando, muchas gracias. Qué buena conversación. Me alegro muchísimo que hayas podido venir y que hayamos conversado todo este rato. Así que placer. gracias, muchas Un placer. gracias. Y bueno, y a ustedes que están del otro lado también, muchas gracias, porque ha sido un año largo, la verdad. Algunos les constarán o también que han pasado muchas cosas. A todos quienes integramos este equipo nos han pasado cosas lindas este año. Hemos estado con mucho laburo, con mucha participación en distintos lugares. Para mí ha sido un placer tener esta vía de comunicación. Un poco la idea siempre fue tener una habitación propia, ¿no? Decir, bueno, más allá de lo que uno pudiera picotear en otros lugares, decir en otros lados, siempre tener el cuarto de uno, el lugar donde uno pudiera invitar gente con la que tenías ganas de conversar, de hablar de política. Creo que lo logramos, que pudimos durante todo el año escaparle también a los chisporroteos más pequeños y a los episodios menores y hablar de política con gente con la cual está bueno hablar de política, que vinieron muchos hombres, muchas mujeres con las cuales conversamos un montón y nos dimos ahora el gusto de poder cerrar esta temporada con Fernando Pereira, que bueno, que imagínense si tendrá cosas para hacer y lugares donde estar y lugares para hablar, y que haya elegido venir a acompañarnos es muy importante. Así que nada, a mis compañeras, mis compañeros, a Fernando, a Tami y a Flor, que me dejaron solo para este último episodio, pero nada, que se ha convertido me dijeron, no, estas son las entrevistas intimistas de Mauro Casa. Bueno, en fin, les mando un abrazo muy grande. Gracias por haberme acompañado en esta idea que les tiré a principio de año de hacer este podcast. Y a todos ustedes que compartieron, que lo comentaron, que dijeron, se lo mandaron a gente, dijeron, hay una gente que está hablando de la campaña, que está bueno, escúchanlo. Nada, muchas gracias. Eso, nada más. Y capaz que nos encontramos el año que viene, capaz que no. Pero bueno, yo supongo que sí, que va a haber alguna otra temporada. Así que nos veremos para conversar de cómo viene la cosa.